11 de la mañana, 10 minutos en la República Argentina. Comenzamos el espacio de radio y televisión, como es habitual, a través del streaming de Radio Sudamericana y Canal 5 Televisión. En estos minutos, en los cuales uno, en la habitualidad, en esta época del año, deberían estar analizando las elecciones todavía provinciales, que pasaron hace 2 semanas. Pero en el medio ocurrieron elecciones en Provincia de Buenos Aires y también se ha dado una suerte de reconfiguración a nivel nacional, a través de la aparición de Provincias Unidas, que tuvo quizás la primera gran foto acá en Corrientes, porque estuvo en Corrientes Schiaretti, Nacho Torres, Puyaro, Esdero, Zair de Jujuy, acompañándolo a Gustavo Valdés. A ver, todos gobernadores. Si uno mira esa reconfiguración, dice, epa, ¿y esto qué es? Algunos pueden decir, ¿tienen fuerza o no tienen fuerza? A ver, ¿cuántas provincias son y cuánto inciden en el electorado? Ahora, en lo que ha pasado 7 días atrás con la derrota del gobierno nacional en la campaña en Provincia de Buenos Aires, también lo pone en un tono de debilidad. De esa manera, en ese tono de debilidad, ¿quién capta la fortaleza o la atención? En esto, en la definición política de decir siempre la caja de resonancia pasa a ser el Congreso de la Nación. Caja de resonancia, ¿qué quiere decir? Quiere decir el lugar, el foco de tensión de la política va a pasar a ser el Congreso de la Nación. Ya lo viene siendo el Congreso de la Nación, porque el gobierno nacional viene perdiendo todo en el Congreso de la Nación. En los últimos meses ha perdido absolutamente todo. Bueno, por eso en el día de hoy lo invitamos al senador nacional por Corrientes, Eduardo Vigi, quien es presidente del bloque de la Unión Cívica Radical. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Muy bien, muy bien. Gracias. Bueno, ¿no se puede ni disfrutar el triunfo de acá, que ya se está en otra pelea, que es la pelea nacional? ¿Cómo es? El triunfo de Corrientes tuvo un impacto nacional. Fue bastante fuerte el mensaje, que tiene que ver con, también entiendo, se da la posibilidad de que hay muchos gobernadores y dirigentes que empezaron a mirar que hay otra alternativa distinta, que la de conformar un esquema de trabajo con el gobierno nacional. Me parece que después de la segunda vuelta, cuando gana Milei y de alguna forma los partidos que estaban en contra del kirchnerismo, del masismo, del peronismo, intentaron recrear un espacio para tratar de trabajar por el cambio, que evidentemente fue trabajándose, por ejemplo, en la parte parlamentaria, y que cuando llegó el momento de definir hacia el futuro políticamente, entiendo que la Libertad Avanza optó por tratar de eclipsar a los partidos que lo acompañaban y tratar de lograr un resultado solo, ¿no? Y esto creo que en principio molestó. Al final entiendo que en muchos casos terminó dándole la posibilidad a otros dirigentes a empezar a buscar un nuevo rumbo y tratar de salir de los extremos, ¿no? Que tanto daño le viene haciendo a la Argentina y a las políticas públicas. Y eso en resumen es un poco Provincias Unidas, que viene a ser un poco la síntesis del federalismo, de mirar al país en un todo y no en un centralismo desde solamente la cuestión económica y no política, ¿no? Ahí se adelantó la segunda pregunta, que era ¿qué es Provincias Unidas? Quiero saber qué es esto de Provincias Unidas. ¿Un encuentro de gobernadores? ¿Intereses de qué naturaleza? ¿Van solamente por la cuestión de los ATN o es una cuestión, un planteo más profundo? ¿Cómo es? No, los ATNs tienen que ver con una cuestión prácticamente de organización, porque en definitiva hay muchos fondos que el gobierno nacional se los va quedando, no lo está repartiendo en la forma en que corresponde legalmente, y que tienen finalidades. El caso no solamente de los ATN, que ocupó solamente el 7% en el año 2024 y lleva acumulado también en el 2025, en vez de poder tratar de hacer llegar esos fondos a las provincias para que vayan resolviendo varios temas. Y en esto también hay que tener mucho en cuenta que las provincias se vienen haciendo cargo de lo más importante, que tiene que ver con la educación pública, con la salud pública, con la seguridad. Y por eso hoy el país está en una situación de calma, porque si no fuera por eso, en un gobierno que se ha mostrado bastante
antipático a los problemas sociales que tiene el país, saliendo de una crisis muy importante que tenía la Argentina. Me parece que las provincias están haciendo un trabajo muy importante. Por otro lado, están los fondos del impuesto al combustible, que también es un proyecto de ley que ha sido aprobado en el Senado, que tiene que ver con fondos que van por ejemplo, a ayudar al transporte público, también tiene que ver con fondos para viviendas o para el mantenimiento de rutas, que vemos que el gobierno no lo quiere hacer y que los fondos están ahí recaudándose también a nivel nacional. Entonces, es más allá de esas dos leyes. Cuando uno escucha a los gobernadores que se juntaron el otro día, porque no es solo gobernadores, sino dirigentes de todo el país, que están diciendo que la Argentina es un todo, que cada provincia tiene sus potencialidades, sus dificultades, y hay que mirar las economías regionales para tratar de tener un crecimiento ordenado y fundamentalmente equilibrado territorialmente en el país. Y eso me parece que es un poco lo que están reclamando estos dirigentes. Bueno, economías regionales no hay ninguna, políticas regionales no hay ninguna del gobierno nacional. La política única que el gobierno nacional está implantando tiene que ver con el equilibrio fiscal y el tratar de evitar el déficit, que en definitiva lo viene escondiendo bajo la alfombra, justamente ocupando fondos que no le corresponden y en muchos casos tapando también con esto de tratar de lograr de que el dólar no crezca, para ver si eso le da estabilidad, mandando tasas de interés altísimas para que los recursos o los pesos vayan a parar a los plazos fijos y no al dólar. Y esto ya lo vimos en otras oportunidades, no es nada nuevo. Y tiene que ver, y esto es importante que la gente entienda, tiene que ver con que este gobierno, que no le importaba la política, está conteniendo el dólar para tratar de ganar la elección en octubre. Entonces quiere decir que más que una movida de tipo de política de Estado en términos económicos, es una medida electoralista. Y esto hay que entenderlo así, porque hay que ver si esto también no es endeble para lo que pueda pasar en octubre. Está bien, pero ¿a quién le sirve este dólar? Pregunto a quién, cuando digo a quién le sirve este dólar, porque si uno mira la provincia de Corrientes, solo al gobierno. Porque los sectores productivos, hay varias facetas económicas en la provincia de Corrientes. Los sectores productivos que llevaban todo hacia afuera o que tenían la oportunidad de exportar, todos te dicen, este dólar no sirve, este dólar no nos sirve. Ese es por un lado. Y después el otro sector productivo que viene creciendo a muy buen ritmo, que es el sector que está vinculado al tema del turismo, también te dice, no, este dólar no nos sirve tanto porque en realidad la gente junta unos pesos y se va afuera. Y el de afuera no quiere venir porque somos muy caros para el de afuera. O sea, ¿quién le sirve esto? Bueno, yo creo que tenemos una cultura de que sube el dólar y suben las cosas, ¿no? Hoy con un dólar flotando, evidentemente no se ha trasladado a precios, por lo tanto el gobierno va a tener la posibilidad de buscar esto de dejarlo que el dólar vaya. Si el dólar sigue subiendo, van a aparecer más oportunidades para el exportador, va a salir más caro lo de afuera, entonces la importación no va a competir con la producción nacional y obviamente el turismo va a reflotar. Pero evidentemente tiene que ver con una medida netamente electoralista, donde hay una imaginación pública o una cultura pública en Argentina que donde sube el dólar el gobierno le va mal, y eso impacta directamente en lo que el gobierno transmite desde el principio, que solamente se encargan de la economía y por eso no hacen gestión, no hacen política. Y bueno, tiene que ver también con el mensaje, ¿no? El presidente quiere más legisladores para seguir haciendo lo que quiere, y nosotros estamos diciendo lo que quiere no está en la medida correcta, fundamentalmente en ciertos temas tan importantes como tiene que ver con la discapacidad, la pediatría y algunas cuestiones como los jubilados y demás que hay que atender en este último tiempo. Mayans dijo, este gobierno se tiene que ir. ¿Ustedes están queriendo que se vaya ya directamente el gobierno de Milei? ¿Lo quieren voltear a Milei? Para nada. A nosotros nos gustaría que le vaya bien. Hemos apostado a este gobierno desde el principio con la idea de que juntos podíamos lograr un cambio importante para la Argentina. Cuando se disipa esa idea de cambio es donde nos empezamos a preocupar y empezamos a ver cómo puede haber otro país posible. Pero esto siempre desde el punto de vista electoral. Significa que este gobierno solamente lo puede cambiar la gente que vota, no un golpe institucional
político partidario que pueda pretender alguno. Hablan de reformas estructurales, siempre es una frase muy linda, muy hecha, pero ¿se está discutiendo algo de eso? ¿Hablan de eso? ¿Reformas estructurales? Nosotros creemos que en la discusión del presupuesto que va a venir, y esperemos que mañana el presidente lo presente, vamos a poder mirar qué modelo de país está pensando el presidente o este gobierno hacia el futuro, donde ahí podemos discutir políticas públicas, a ver cómo le va a impactar esto en las economías regionales, en las provincias y demás. Es muy importante lo que va a pasar de aquí en adelante, porque estamos en una transición muy delicada desde el punto de vista económico y atravesado fundamentalmente por problemas políticos, donde el gobierno ha nacionalizado una elección en provincia de Buenos Aires y le fue mal. Por lo tanto, esto le impactó directamente en su modelo o plan económico. Esto verdaderamente es muy complejo, es muy complicado que la política económica en un país se rija por este tipo de situaciones y bueno, esperemos que el gobierno recapacite desde el punto de vista político, que vuelva a respetar las instituciones, que convoque a los gobernadores y los escuche verdaderamente para entablar políticas públicas que tengan en cuenta a todos los argentinos adentro, y a partir de ahí me parece que podemos trabajar en un mecanismo nuevo, ¿no? Hace 2 años que tenemos esta gestión. ¿Va a cambiar algo? Digo, en la matriz que hasta ahora viene mostrando, ¿creen que puede cambiar algo? 2 niveles. Uno es, si uno analiza cómo vino hasta ahora pensando el gobierno, yo pienso que las veces que tuvo crisis, en vez de cambiar, acelera. Por lo tanto, si vamos por la lógica de cómo vienen pensando, creo que no va a cambiar. Si vamos por la realidad de lo que debería ser desde el punto de vista de la abstracción y objetivamente, debería cambiar un 180 grados en cuanto a la forma de trabajar políticamente, cuando necesita de instituciones fuertes que apoyen a sus planteos y que sean discutidos dentro de un ámbito donde nuevamente se tengan en cuenta todas las provincias. ¿Al gobierno nacional le interesan las provincias o le interesa solamente Cava y provincia de Buenos Aires? Porque pasó una elección provincial, la única elección que tuvimos a gobernador en el país hasta ahora va a ser la próxima de Santiago del Estero, y el presidente de la Nación, los únicos lugares que hizo campaña fue Cava y provincia de Buenos Aires. No sé, desde el punto de vista electoral, desde el punto de vista de gobernanza, lo único que le interesa es tener la mayor cantidad de legisladores posible para hacer lo que quiere. Y esto lo ha dicho varias veces, ¿no? Ha dicho, necesitamos sacar a las ratas del Congreso para que estén solamente los libertarios y hagan solamente lo que ellos necesitan. Ahora, lo que el gobierno necesita es muy centralista y no tiene en cuenta a las provincias. Por lo tanto, cada provincia deberá votar en estas elecciones que vienen lo que le representa en el Congreso de la Nación. Y ahí es donde va a tener que discutir qué tipo de representación necesita para poder tratar de fortalecer las políticas públicas federales. ¿Hay una suerte de replanteo en la política sobre las alianzas con los libertarios? Digo, porque a partir de la derrota en provincia de Buenos Aires en particular, es como que todos entraron a decir las 2 derrotas en provincia de Buenos Aires y la que fue la derrota acá en Corrientes, que fue significativa porque fue la derrota más importante en provincias, porque en todas las otras provincias anteriormente los libertarios sacaron entre el 15 y el 30% en todos los otros distritos. Acá estuvo por debajo del 10. ¿Cómo que ahora se plantean los vínculos con el Partido Libertario? No, la verdad que el Partido Libertario de Corrientes prácticamente no tenemos mucho diálogo. Lo que sí creo yo que es importante replantearse, y lo venimos diciendo hace tiempo, cuál es el rol del Estado en las políticas públicas nacionales. Si eso podemos discutir, si podemos apoyar la educación pública, si podemos apoyar la salud pública, si podemos encontrar que los recursos públicos vayan a parar a lugares donde la gente verdaderamente necesita una atención y no se le puede dejar desamparada, yo creo que el radicalismo tiene un rol fundamental para trabajar en ese sentido, manteniendo el equilibrio fiscal, porque por ahí siempre se nos ataca por ese lado, y todas las provincias gobernadas por el radicalismo tienen para mostrar equilibrio fiscal y tienen para mostrar que a pesar del equilibrio fiscal pueden apoyar la educación pública, la salud pública, y puede hacer políticas que no deje desamparado a ciudadanos, ¿no? Hace 1 mes y medio o 2, el presidente de la Nación estuvo en la sociedad rural, fue aplaudido por toda la sociedad rural. Es más, el presidente de la sociedad rural era una persona que se hablaba como futuro ministro de producción vinculado al gobierno. Ustedes estuvieron con
hace pocas horas en Río Cuarto con la mesa de enlace. ¿Qué le dicen los de la mesa de enlace? Está muy preocupado el sector del campo por la inestabilidad, está preocupado por la volatilidad del dólar, está preocupado porque no le cierran los números en cuanto a lo que fundamentalmente esa zona que es Córdoba, Santa Fe, tiene impacto directo en las retenciones, necesitan retirar las retenciones, y bueno, un poco el planteo de Schiaretti tiene que ver con esto de que hay que avanzar al retiro de las retenciones para extender los límites productivos de la Argentina, donde puede volver a sembrarse soja en Corrientes si no hay retenciones, por dar un ejemplo en cuanto a las posibilidades de crecimiento que puede tener Argentina. Bueno, esto tiene que tener obviamente un plan de trabajo, políticas públicas, estás retirando dinero del fisco para ver cómo lo reemplazás, y por eso que me parece que viene un momento muy interesante del país de discutir el federalismo, de discutir qué país queremos, y ahí es donde nosotros a veces vemos que a veces para muestra basta un botón, cuando se ataca al INTA, que de alguna forma explica el 80% del desarrollo de innovación que tiene el campo argentino, y no con una política pública que uno diga realmente es para mejorarlo, es donde no entendemos a dónde quiere ir este gobierno con ciertas cosas. Entonces, mientras no tengamos esa posibilidad de discusión, es muy difícil acompañar o seguir acompañando este modelo que de alguna forma no nos da un rumbo cierto. Políticamente, Cambiemos no existe más hace rato. Digo, ¿qué pasa con el PRO? ¿Hay posibilidades de, no digo de resucitarlo, no, porque no sé qué es el PRO hoy, digo, porque hay un sector y de repente veo que Patricia Bullrich dice hay que convocarlo nuevamente a Mauricio Macri. Macri sigue manejando el PRO. Por otro lado, me llama la atención porque veo gobernadores del PRO, veo a Nacho Torres y a Rogelio Frigerio, que tienen otro tipo de vínculo, uno muy vinculado al gobierno nacional y el otro con Provincias Unidas. ¿Qué es? ¿Ustedes lo ven como posibles socios? ¿Cómo lo ven? La crisis del PRO es la crisis que tiene el radicalismo, la crisis que tiene el peronismo. Desaparece como partido nacional y pasa a tener dirigentes regionales o provinciales. Hoy el único partido que está con una hegemonía porque lo maneja de esa forma es el Partido de la Libertad Avanza, porque está unificado en la figura de Milei y un poco es lo que absorbe todo. El resto de los partidos nacionales se han convertido en una unión de dirigentes, y ahí es donde uno ve que el PRO, que antes estaba unificado al Mauricio Macri, que ha equivocado algunas actitudes y que incluso ha tenido la decisión, por ejemplo, de Patricia Bullrich, que me parece que esos errores se pagan caro después en el desgaste de la lideranza. Me parece que hoy por hoy la reconfiguración de estas dirigencias puede ser Provincias Unidas, donde pueda marcar una columna vertebral de pensamientos parecidos y que eso les explique la posibilidad de juntarse. ¿La crisis del radicalismo se puede encauzar con la elección de las nuevas autoridades ahora a fin de año o ya va a ser así? Se necesita hacerlo, no sé si lo vamos a poder hacer, pero se necesita trabajar en la unificación de ideas y proyectos que la Unión Cívica Radical trate en lo posible de tener definido como común denominador. No puede ser que el radicalismo de un tiempo a esta parte sea lo que dice cada uno de sus dirigentes y no lo que dice el partido. Entonces me parece que ahí es donde existe una equivocación que hay que tratar de resolverla, y estamos trabajando, estamos hablando con dirigentes para tratar de llegar a fin de año en ese sentido, de tener un esquema de dirigencia partidaria que permita mirar todo el país y tener en cuenta todas las situaciones del partido a nivel nacional. Bueno, pero esa suerte de esquema, ¿los ven más cerca de Provincias Unidas o más cerca del sector de Milei o más cerca del PRO? Mucho más cerca de Provincias Unidas, sin lugar a dudas, porque Provincias Unidas sintetiza federalismo, ¿no? Sintetiza también economías regionales, sintetiza el pensar en una Argentina integrada, equilibrada y no un centralismo desde lo que es Buenos Aires y la mirada de Buenos Aires, que muchas veces tenés eso contraste, ¿no? Que es capital federal como la ciudad europea y el conurbano como alguna ciudad africana, ¿no? Entonces me parece que ahí es donde tenemos que encontrar la síntesis de equilibrar el país
de encontrar el crecimiento parejo en todos lados, y que eso permita que haya cada vez menos migraciones hacia grandes centros urbanos. El radicalismo, por último, siempre a lo largo de su historia ha tenido 2 o 3 lugares que ha sido tenido una gran fortaleza. Capital Federal, una, históricamente, y la otra provincia de Córdoba. 2 lugares que hoy el radicalismo está en una crisis profundísima. Es como que se fortalece, pero por afuera de esas vertientes. Es un poco también el futuro, es decir, el radicalismo se va a reconfigurar de afuera hacia adentro más que de esa centralidad. Sin dudas, el radicalismo tiene fortaleza en las 5 provincias que gobierna y en algunas más, y algunas debilidades con cierto altibajo, ¿no? Porque provincia de Buenos Aires también supo tener crecimiento, o Ciudad de Buenos Aires, o Córdoba, como bien decías, pero tiene que ver a veces con lo último que se viene viendo en cuanto a política, que tiene que ver con dirigentes, ¿no? La expresión de Lustó en algún momento fue lo que hizo crecer el radicalismo de la capital federal, y hoy se encuentra fuera de esa posibilidad por una cuestión que de algunas equivocaciones que a mi entender cometió Lustó. Facundo Manes era la explicación de la provincia de Buenos Aires, con otros dirigentes como también el señor Martín Tetaz y demás, que evidentemente han salido del partido incómodos porque tenían también una mirada que no cerraba, por lo menos dentro del partido, y eso también debilitó. Yo creo que las internas de Córdoba también han hecho que el radicalismo de Córdoba tenga muchos problemas y se vaya poniendo en baja, y bueno, seguramente vamos a tener que trabajar en ese sentido para recuperar en esos grandes territorios, por lo menos más poblados, para tener una alternativa nacional, para ser una alternativa nacional. Gracias por venir, muy amable. No, gracias a vos por la invitación. Con nosotros Eduardo Vizquel. El día de hoy terminamos el espacio de radio y televisión, seguimos con la radio y el streaming a través de la 100.3 Radio Sudamericana. Que tengan buen domingo. Chao. Lo que te falta es plata.